Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Qué tal? Bien, Igualmente, muchas Doris, gracias. qué gusto que estés con nosotros. Un placer para mí, gracias. Oye, pues empezamos con la pregunta. Yo creo que la verdad es que yo no la había escuchado antes de investigar acerca de este programa, pero ¿qué es la ruta gastronómica afromexicana? Bueno, pues se refiere a cómo llegaron las recreaciones en la culinaria afrodescendientes. Entonces, como ha mencionado la doctora María Elisa, muchos de estos ingredientes llegaron en la colonia. Bueno, originalmente los africanos no traían nada, obviamente, no sabemos que venían sin nada. Y lo primero que ellos hicieron fue recrear a algunos de los guisos que comían en sus lugares originales, usando ingredientes de lo que había aquí en América. Entonces vamos a ver que empezaron usando, por ejemplo, la yuca, que también existe en África. Es una versión un poco diferente de la americana, pero también existe. Y otro de los ingredientes que usaron fue el frijol posteriormente. Entonces vamos a ver que conforme van llegando afrodescendientes a las Américas, empezamos a encontrar una constante. Y la ruta, en mi opinión, es también porque debemos recordar que las mujeres africanas esclavizadas son las que estaban en las cocinas, en realidad. Entonces, ellas le ponían un poquito de lo suyo, aunque estuvieran cocinando la comida para los dueños de las haciendas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que desde el periodo colonial se va creando una comida que poco a poco yo descubrí. Fue una casualidad en realidad, al igual que la invitada anterior, Midin, yo estaba buscando mi identidad también, porque difícilmente, como lo hemos mencionado anteriormente, no hay información histórica, por ejemplo, del lugar donde yo soy, de Tamiagua. Es una ciudad al norte de Veracruz, pequeñita, y yo me di cuenta que la comida que comemos en Tamiagua era muy diferente a la comida por ejemplo, yo me fui a vivir a Jalapa, la capital de Veracruz, y ahí fue cuando yo empecé a notar cuáles comidas eran específicas de Tamiagua, y así fue como empezó esta investigación. Entonces, al principio yo recorrí 14 ciudades en Veracruz para ubicar y ver si había comida semejante. Entonces ya de ahí fui creando un patrón de constantes diferencias, ¿verdad? ¿Y cuáles son? ¿Hay ingredientes especiales, específicos de la gastronomía afromexicana? Sí, como he mencionado, ¿verdad? Yo encontré, por ejemplo, en este recorrido, yo lo que hice fue hacer un catálogo de todo lo que comíamos en Tamiagua, y luego agarré mi mochila y me fui por Veracruz a estas 14 comunidades de norte a sur de Veracruz, y encontré, por ejemplo, que se usa mucho el plátano, que se usa mucho en términos de productos, ¿verdad? La yuca, la piña, el frijol negro, pero también, como he mencionado, se empezaron a usar en combinación con otros ingredientes que son de las Américas, como el coco, la piña, el camote, el cacahuate. Pero vamos a ver lo que yo encontré fue que hay una marca, un sello común se puede encontrar, por ejemplo, en el Caribe también. Entonces vamos a ver que los ingredientes que se usan en la comida afromexicana se repiten en otros lugares donde hubo también migración forzada de africanos. Y bueno, entonces también, si solo consideramos los ingredientes, pues sería eso, pero yo creo que la clave de la culinaria en realidad se encuentra en las técnicas y en las tendencias, que es algo que poco se conoce y que son las que nos podrían ayudar a desentrañar el centro de cuáles son las aportaciones de los afrodescendientes, ¿verdad? Doctora Doris Cariaga Coleman, ¿qué técnicas culinarias aportaron o fueron desarrolladas en México y que tengan estos orígenes africanos?
Por ejemplo, mira, el arroz, ya sabemos que surge en Asia, pero también hay un tipo de arroz en África. Y lo que yo considero es que los afrodescendientes usaban arroz en sus asentamientos y entonces lo han recreado de alguna manera en la culinaria afromexicana y como he dicho en el Caribe también. Entonces, por ejemplo, entre las técnicas está espesar el arroz en Tamiagua y en el Caribe se hace un guiso que se llama, es un arroz como caldoso. O más bien es un caldo que lleva arroz para espesarlo y en el Caribe se llama asopado. Entonces puede ser con los productos que hay dependiendo de qué comunidad estemos hablando, ¿verdad? Si es cerca del mar como Tamiagua, pues lleva camarón, jaiba o pescado. Yo también lo he comido con pollo, con carne de res, de cerdo. Entonces vamos a ver también una constante, por ejemplo, en las frituras. Sabemos que en Europa no había grasa, en realidad aceite para freír, ¿verdad? Que llegó con los africanos cuando llegaron a España y después lo trajeron a América. Entonces, por ejemplo, el hecho de freír se llama en aceite profundo y a una temperatura muy alta. Entonces, por ejemplo, en mi pueblo nosotros comemos pescado frito, pero tiene que ser así. Entonces, la comida se cuece por fuera y adentro queda jugosa. Y es la técnica del famoso pollo que hacen acá en Estados Unidos. Entonces, y que también es una aportación de las comunidades afrodescendientes de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver que se usa, por ejemplo, para hacer los tostones, que nosotros le llamamos tortas de plátano. También se usa el ahumado, por ejemplo, ¿verdad? El uso abundante de vegetales en los caldos para hacerlos espesos, ¿no? Como nuestro caldo de olla, por ejemplo. Y algunas especies para espesar, algunos granos y especies para espesar también. Entonces, por ejemplo, lo que se ha estado discutiendo hasta ahora, ¿no? Como la cultura y la presencia afrodescendiente no se ha mencionado en ningún momento histórico, válgase la redundancia, después de la independencia de México. Entonces es difícil ubicar estas cosas y a veces nosotros decimos, no hay presencia afrodescendiente en México y no hay cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me preguntaría, ¿cuál es el platillo más representativo de México? Y podemos mencionar varios, pero yo creo que uno de ellos es el mole. Bueno, pues el mole yo no voy a discutir, hay una historia muy bonita que dice que se origina en Puebla y yo estoy de acuerdo. Pero las técnicas que se usan para preparar el mole, algunas de estas técnicas son de origen africano. Entonces, ahí vamos viendo que si se empieza a deconstruir lo que nosotros creemos que solamente ha surgido ante el encuentro de españoles e indígenas, vamos a ver que hay muchos elementos afrodescendientes también. Claro. Doctora Doris, ¿hay algún tipo de relación entre lo culinario y la identidad afrodescendiente? Claro, yo creo que precisamente lo que nos toca hacer, ¿no? Porque yo soy académica, pero también soy afromexicana, y lo que nos toca hacer a nosotros precisamente es compartir nuestra historia y en el caso de la identidad y la comida, por ejemplo, a mí me parece que están es un lugar en el que se puede preservar mucho esta identidad y este sello cultural, porque la comida difícilmente cambia. Uno come lo que tu mami te cocinaba, lo que a ella le cocinaba tu abuela. Entonces, por ejemplo, esta comida de Tamiagua, yo encontré recetas de al menos 4 generaciones que todavía una señora muy mayor de 98 años me estaba platicando de lo que ella aprendió de su abuela, porque dice que su mamá murió y ella vivió con su abuela. Entonces, podemos ver que la comida permanece. Entonces, a través de la comida nosotros sí podemos leer identidad, ¿no? Por ejemplo, algunos de los otros ingredientes, yo he dicho, el plátano es originario de África, el café, por ejemplo, el tamarindo, la jamaica, pero el plátano particularmente. Entonces, vemos que entre las comunidades afrodescendientes se usa también la hoja de plátano. Y bueno, lo primero que uno pensaría es el tamal. Y alguien va a preguntar en la audiencia, pero el tamal lleva masa, tiene su origen en las comunidades indígenas.
Y yo estoy de acuerdo, es que nosotros tenemos ahora son recreaciones en realidad, y participan todas las culturas que conforman el mosaico de México. Pero en este caso, por ejemplo, el uso de la hoja de plátano es exclusivo de las comunidades afrodescendientes, ya sea en México o en el Caribe o en Latinoamérica. Y bueno, se ha mencionado en este programa, y tú mencionaste, que los africanos cuando llegaron a México pues no traían nada, no traían valija, no traían... Claro. Entonces, ¿cómo es que ellos todavía mantuvieron parte de su identidad culinaria? Y mi pregunta más especial es, ¿habían documentos escritos, históricos, o la mayor parte de su tradición es oral? Yo creo que se ha conservado a través de la oralidad. Y en este punto, qué bueno que lo preguntas, porque a mí me parece que estos son actos de sobrevivencia y de resistencia. ¿Me entiendes? O sea, que el discurso de la nación mexicana diga que todos los mexicanos somos mestizos, que lo somos, pero que se mencione que somos producto del encuentro de españoles e indígenas, y no se menciona el componente afro. Cuando tú haces este tipo de lecturas, te das cuenta que esta cultura ha resistido y es permanente y ha resistido precisamente en la oralidad, en efecto. Claro. Doris, sabemos que actualmente estás trabajando en un libro que no tiene nada que ver con la gastronomía, pero que nos pareció completamente interesante, que es que se llama Las identidades imaginarias de los afromexicanos, la política y los constructos de una identidad excluida, que al parecer contiene un análisis crítico de la literatura, la cinematografía y la cultura popular mexicana de las identidades afromexicanas. En este análisis incluyes la novela La Negra Angustias de Francisco Rojas González, el ensayo filosófico La Raza Cósmica de José Vasconcelos, la película Angelitos Negros de Joselito Rodríguez y la historieta Memín Pinguín de Yolanda Vargas Dulce. Cuéntanos acerca de todo este proyecto que estás haciendo. Gracias por preguntar. Sí. Obviamente a mí me gusta mucho trabajar la culinaria porque es bonito ver cómo se ha preservado la cultura, y siempre la parte de la cultura es algo que te da gozo y placer, ¿verdad? Pero también hay que analizar, en verdad, qué está pasando con los afromexicanos en el contexto contemporáneo. Y parte de la problemática tiene que ver con este discurso que yo he hablado de blanqueamiento, donde se omite el componente negro para blanquear el origen de los mexicanos. Y además, paralelo a esto, existen estos productos, digamos, dentro de la ficción, ¿verdad? Pero que refuerzan todos estos estereotipos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en La Raza Cósmica Vasconcelos propone que los negros, dice, los negros van a desaparecer por eugenesia estética. Y básicamente lo que él dice es que los negros no son bellos. No les dice feos, pero no les tiene que decir feos. Dice, no son bellos, y como no son bellos, nadie va a querer procrear. Entonces se van a extinguir. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver reflexiones a lo largo de el primer tercio del siglo XX hasta mitad del siglo XX, donde se insiste de alguna manera en un diálogo con ese planteamiento de la quinta raza sin el elemento afro, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la novela La Negra Angustias, el personaje Angustias es completamente sexualizado, y cada vez que el autor describe el personaje voluptuoso de esta mujer, lo hace en una intersección con raza. Siempre es sus piernas voluptuosas de ébano, ¿no? Entonces nos lleva al color de esta mujer. Y el personaje de Angustias sufre durante la primera parte de la novela el acoso sexual de todos los hombres con los que se cruza. Entonces ahí vemos que existe esta sexualización en el cuerpo de la mujer afromexicana, ¿no? Porque Angustias representa al final a los afromexicanos. Y en el caso de Memín Pinguín, por ejemplo, pues es muy complicado. Es decir, Memín Pinguín es una caricatura, es una historieta, pero el personaje de Memín es una caricatura. Si observamos,
los otros personajes tienen rasgos humanos. Claro. Y luego vemos que el personaje de Memín está animalizado, parece un chango. Entonces, cualquiera y bueno, si tú haces una comparación entre la historia de Memín Pinguín y México, y si Memín es el único personaje afrodescendiente, pues representa a todos los afrodescendientes. Y ahí es donde es problemático. Yo no creo que ninguna mamá afromexicana ve representado a su hijo en una caricatura tan perversa como la de Memín Pinguín. Claro. Entonces, vemos que todas estas creaciones ficcionales surgieron en este contexto de la consolidación de la nación moderna, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo esta nación moderna? Que los afrodescendientes todavía tienen estereotipos y bueno, y hasta el día de hoy lo vemos, nada más basta prender la televisión y ver cuáles personajes hay de los grupos como los indígenas o los afrodescendientes. No hay. Y si hay, solamente sirven para recalcar las partes negativas de una sociedad, ¿no? Entonces persisten estos elementos racistas en estas proyecciones, y la idea precisamente para mí es de construir esto y precisamente establecer un análisis en el que diga es completamente incorrecto, eso no representa a los afrodescendientes, y por otro lado visibilizar esas aportaciones que dignifican a los afrodescendientes, ¿no? Que somos personas comunes y que hemos conservado y que hemos aportado a la formación fundacional de México. Estuvimos cuando México se independizó y se volvió, después de ser la Nueva España, se volvió el país que conocemos, y estuvimos en los movimientos revolucionarios y hemos apoyado. Mira, en el caso de Tamiahua, por ejemplo, las artes de pesca son de herencia afrodescendiente, y resulta que Tamiahua es una comunidad que sobrevive económicamente de la pesca. Entonces quiere decir que los afrodescendientes hemos contribuido económicamente también, hemos traído a medios de subsistencia que hasta el día de hoy permiten que una comunidad viva, yo digo dignamente, quizás no con tanta riqueza, pero sí muy bien, en mi opinión. Entonces, creo que por ahí va el asunto del libro. Claro. Bien, pues estaremos atentos porque toca muchos de los temas de esta percepción y esta formación de cómo se percibe la identidad de los afrodescendientes en México. Gracias a la doctora Doris Cariaga Coleman. Ella es profesora en el Departamento de Estudios de Chicanos de la Universidad de Nuevo México, coautora de La cocina afromestiza en Veracruz, de la cuenca del Papaloapan, El exótico sabor de Veracruz, La cocina tradicional de Jalcomulco, y su libro más reciente es La culinaria afrodescendiente en Tamiahua, un discurso para iluminar a los afrodescendientes mexicanos. Doctora Doris Cariaga, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias, un placer, estoy a la orden, me encantó el programa, les agradezco mucho por el espacio y por tratar este tema que es tan importante para nosotros los afromexicanos. Muy bien, pues muchas gracias, seguimos en contacto, gracias.